tengo aquí. Está ya encendido, ¿verdad? Bueno, lo pondré aquí, así. Muy bien, pues me alegro mucho de poder estar aquí en esta tarde, lo que vosotros estáis oyendo, gracias al micrófono, también es un milagro. Os voy a decir el porqué. El jueves o el viernes fue que hablé contigo por teléfono. ¿Fue el jueves o viernes? Que te dije que no me siento muy bien y... Pues esta mañana, cuando yo me levanto, siempre cuando me levanto, mientras me visto, lo que hago es enciendo el móvil y le doy al asistente y le digo, buenos días. Y entonces el asistente dice, buenos días, Fernando. Hoy hay 8 grados y yo qué sé, te dice, ¿no? Y luego no tienes ninguna tarea o hoy tienes que citar al médico o lo que sea, ¿no? Pues esta mañana le doy al asistente y cuando voy a decir buenos días, no me sale la voz. Buenos días. Y, buenos días, una voz. Y mira, si yo os digo la triple bendición que tenía, esa es la ventaja de ser alta, ¿eh? La triple bendición de hoy es pues enseñar la escuela dominical, predicar, porque el pastor está fuera, y ahora predicar aquí. Yo me llevo la bendición. Entonces yo, cuando me pasa eso, pues me pongo a orar, me arrodillo y le digo, Señor, yo no voy ahora a avisarle a Fran o a avisar al pastor José y decirle que no puedo predicar, que no puedo enseñar la escuela dominical. Y conforme estaba diciendo eso, de pronto un pensamiento me viene a la mente, que yo creo que es del Señor, que dice, Fernando, ¿cuántas veces por la mañana la voz no te salía y luego a media mañana ya la voz estaba bien? Yo digo, Señor, vale, pues que así sea. Y gracias a Dios, pues a las 11 menos cuarto estaba la voz bien. El mismo testimonio que estoy dando ahora, lo he dado esta mañana allí en Elche. Y gracias a Dios por la salud. La salud, nos funcione la voz o no nos funcione, la salud es un don de Dios. Y Dios nos mantiene y gracias a Dios por eso. Me alegro mucho de ver a la familia, sería Bernabéu Rodríguez, ¿verdad? Todos los días en mis devocionales oro por la familia y por el ministerio allí. A ver si lo digo bien. Alex, Vanessa, Abigail. A ver, Abigail, levanta la mano. Levanta la mano. Abigail. Elizabeth. Sí, ya veo a Elizabeth, ya. Ezequiel. Y Ruth. Ay, mira, ¿ves? Sí. Quería decir, en vez de Ezequiel, quería decir Daniel, pero digo, no, Daniel no. Daniel no es Ezequiel. Me alegro mucho de verlos y gracias a Dios por el ministerio que están allí haciendo con la ayuda de Dios. Yo me alegro mucho de ver a todos, quiero que lo sepáis. Para mí es una bendición muy grande el cuerpo de Cristo aquí en Alicante, la Iglesia Bautista La Buena Nueva. El día 29 el pastor y familia no estaban, Matías tampoco, ¿verdad? Tampoco. Entonces, pues con vuestro permiso quisiera dar un repaso rápido. Alex y Vanessa, por supuesto, y la familia tampoco estaban, pero quiero dar un repaso rápido porque creo que es importante, porque voy a hablar la segunda parte del sermón. Por unos días, bastantes, les dije a los hermanos, una frase no se me iba de la mente, y esa frase es, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Y quiero que vayáis conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Esta frase me ha acompañado, como digo, en estos días, en todo momento. Hay tres virtudes, gracias, bendiciones, como tú mejor lo quieras llamar.
y esas bendiciones que son el resultado directo de ser justificados por la fe. Y os dije que es, primero, tenemos paz, segundo, tenemos la gracia y tercero, tenemos esperanza. ¿Sí? Y hablamos de eso el día 29 por la mañana. Paz con Dios, tenemos entrada a esta gracia y tenemos una esperanza que no avergüenza, nos dice. Y antes de hablar de estos tres, pues queríamos ver cómo el apóstol Pablo llega a pronunciar semejante verdad transformadora, sobre todo para los creyentes, todos los que son nacidos de Dios. Y todo empieza con el capítulo 1, versículo 18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y bueno, para ir rápido, lo que sucede aquí es que el apóstol Pablo va a mostrar por el Espíritu Santo todo lo que el hombre ha ido haciendo con Dios y en los pecados en los que ha caído. Y al final del capítulo 1 termina diciendo que no solamente los hacen, sino que se complacen también con todos los que los hacen, sabiendo que el resultado es muerte. Pero luego se mete en el capítulo 2 y entonces va a hablar de los judíos. Y de los judíos ortodoxos, aquellos que se dedicaban a la enseñanza. Y los pone por igual con los demás. Y llega al capítulo 3 donde nos dice que, como está escrito, todos estamos bajo la misma situación. Y entonces nos da la lista citando del Antiguo Testamento que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero sucede algo importantísimo para nosotros cuando llegando al capítulo 3, versículo 21, ahí vemos cómo sale el sol con todo su esplendor. Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y así llegamos, bueno, os digo rápidamente la justicia de Dios, no la del hombre, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando llegamos al capítulo 4, después de todo lo que argumenta Pablo, hablando de esta justicia que nos ha sido imputada, él habla para probar el ejemplo de Abraham y decir que esta bienaventuranza no es algo que Abraham se ha ganado a pulso, que no es por obras, que es algo que es por haber creído, ¿sí? Como lo dice al principio de Romanos 4, versículo, ¿qué pues diremos? Versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, simplemente con creer. Y luego Pablo va a decir algo que es sorprendente en sí mismo. Y dice, como también David habla de aquel hombre en el Salmo 32, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y si tú lees el Salmo 32, te vas a dar cuenta que Dios simplemente, así porque sí, a un hombre, que sea,
Aquí en Romanos dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero en el Salmo 32, vamos un momentito, resumiendo, dice lo mismo, ¿no? Pero fíjate cómo suena. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, ¿qué es lo primero que te viene a ti a la mente cuando lees algo así? Pues de un hombre que de verdad se comporta, que busca a Dios, que hace lo mejor que puede, que es muy bueno con los vecinos. No. No. Y eso es lo más sorprendente. Romanos 5:1, cuando dice justificados pues por la fe, dicen los eruditos que la mejor traducción es habiendo sido justificados. ¿Sí? O sea, así porque sí, Dios te justifica. Los pecados te son perdonados porque Dios los pasa por alto. ¿Con qué fin? Con el fin de que Él sea el que da la justicia a todo aquel que es de la fe de Jesús. Eso es lo que si lees Romanos 3, detenidamente vas a encontrar. ¿Sí? Para manifestar su justicia, no la justicia del hombre. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros como creyentes aún recordar, que es Dios quien justifica al hombre. Él de su voluntad nos hizo nacer. Efesios dice, por el puro afecto de su voluntad. Pero no podemos evitar nuestra vieja naturaleza diciendo, ¿qué vio el Señor en mí? Es que vio algo que, mira, al final, no, ni en mí, ni en ti, ni en nadie. Es el puro afecto de su voluntad. Es Dios queriendo salvar al hombre. Y eso es lo más maravilloso, hermanos. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, paz, el día 29, rápidamente, esta es paz para con Dios, que debemos aclarar que esto no tiene nada que ver con las emociones o sentimientos, sentirme bien o relajado, etcétera, etcétera. Esto es una declaración de Dios al hombre que ha sido justificado, donde se le dice que ya no hay enemistad ninguna entre Dios y el hombre, que ha sido perdonado sus pecados. La siguiente es gracia. Tengo muchas más cosas, pero tenemos que ver lo más importante para ir a la segunda parte del sermón. Gracia. El segundo es gracia. En Romanos 5 vemos justificados pues por la fe tenemos paz, ahí está la paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿sí? Gracia en la cual estamos parados en pie. Eso quiere decir literalmente firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí aparece el tercero. Entonces, la gracia nos dice que debido a haber sido justificados, tenemos entrada a esta gracia. La gracia de Dios, hermanos, es personificada en Jesucristo. Juan 1, 16, 17, porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias a Dios que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y vosotros sabéis que Tito 2:12
hablamos de esto no hace mucho, la gracia nos enseña. Es uno de los mejores maestros. El Señor Jesucristo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Pero la gracia también nos enseña. Tito 2:12, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy bien, entonces, es una pena, pero bueno, tenemos que irnos a esperanza, porque si predico el primer sermón, no predico el segundo. Y la esperanza, al final del versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero el versículo 5 nos dice que la esperanza no avergüenza. O sea, eso quiere decir que la esperanza no defrauda, no nos decepciona. Y la razón es muy poderosa, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a Dios por Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos paz, tenemos gracia, entrada a esta gracia, y tenemos una esperanza que no avergüenza. Gloria al Señor por esto. Entonces continuamos y ahora sí entramos a la segunda parte. Continuamos con 3 virtudes más que aparecen los versículos 5, del 5 al 11. Tenemos ahí el 6 en realidad. Bueno, empezando desde el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Y ahora nos da el porqué. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, me da pena que este versículo lo tenemos tan usado en el plan de salvación cuando hablamos con la gente, que no vemos la verdad tan grande que hay detrás. ¿Sí? Y el argumento que viene trayendo Pablo antes, ¿sí? Que pudiera ser que uno muriera por su mejor amigo porque ha sido tan bueno con él y le ha ayudado y todo, pero es que el caso de Dios es completamente diferente. El caso es que Dios no solamente nos amó y murió y dio su vida por nosotros, por lo más aborrecible, lo más, ahí dice débiles. Os voy a decir, hablando del amor de Dios, que es lo que aparece aquí, ¿cómo vemos nosotros el amor de Dios? Bueno, Cristo murió por los impíos, nos dicen los versículos del 6 al 11, y hay diferentes nombres, por esto es que quiero deciros, hay diferentes nombres para nosotros antes de ser redimidos. El primero es impío, ¿sí? La palabra que usa aquí, la palabra impío. Estuve mirando que la Real Academia Española, la RAE, dice que un impío es una persona falta de piedad y o falto de religión. También ser impío es ser cruel, impasible, duro, inflexible, despiadado, irreligioso, descreído, agnóstico, o sea, ignorante, ateo, sacrílego, irreverente. Entonces tenemos el primero, que es, como éramos nosotros antes, impío. El segundo es pecador.
El pecador es aquel cuyo comportamiento se consideraba fuera de la ley de una manera abierta y obvia. La Biblia ha entendido el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Entonces éramos impíos, pecadores, y ahora vemos el siguiente, que es enemigo. ¿Sí? Pues mucho más, versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10, porque si siendo enemigos, ahí está nuestra palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces tenemos impíos, pecadores y enemigos. Este de enemigo es muy obvio, literalmente significa contrario. El significado es muy similar, es opuesto, oponente, antagonista, contendiente, rival, adversario. Todo esto estaba en nuestros ánimos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Volviendo entonces al amor de Dios, vemos que en el versículo 5 nos dice que es derramado en nuestros corazones. Sí. Este es el amor de Dios, otra vez digo, este es el amor de Dios, no del hombre. Como dije, de la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Es muy interesante, hermanos, que este amor, dice el versículo 5, es derramado en nuestros corazones. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu, ¿dónde? En tu corazón. ¿Y dónde ha sido derramado el amor de Dios? En el corazón. Hermanos, yo personalmente hablo yo. Estoy harto de las personas que saben el Evangelio mejor que yo y que el pastor y que cualquiera, con la razón, pero no con el corazón. Porque una verdad que va hasta la razón y no llega al corazón y transforma la vida, no sirve. Es una verdad que no te lleva a la presencia de Dios. Y es muy triste, hermanos. Yo he conocido personas así. Sí, pero es que aquí, no, pues si me voy a Proverbios, aquí dice esto, y que si en Juan esto, y que el apóstol esto, y que... ¡Ay! Me dan ganas de pararlo de golpe y decirle, ¿amas al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le amas? ¿Qué es esto? Argumentando a cada momento. Este es el amor de Dios, no del hombre. Ni siquiera, oye esto, ni siquiera del hombre redimido. No hay amor de Dios en el hombre natural, precisamente porque no ha sido justificado. Y por lo tanto, no tiene la paz con Dios, ni ha entrado a la gracia, ni tiene esperanza eterna. Y cómo no tiene el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el apóstol Pablo en Romanos 8, viviendo en el Espíritu, ¿os acordáis de Romanos 8? En el versículo 14 creo que es, por ahí, nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Muy importante este punto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es privilegio exclusivo de los redimidos, justificados por Dios. El amor de Dios es la expresión máxima de Dios al hombre. En él, en el amor de Dios, vemos su buena voluntad para con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca. En Ezequiel, el profeta, nos dice que Dios no quiere la muerte del impío. Estábamos viendo esta mañana también estos pasajes. En Ezequiel 33:11 dice, diles,
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El entendimiento del amor de Dios en nuestros corazones es vital para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, debemos, como dice Judas 1:21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y mientras tanto, vivir la doxología que nos da Pablo en 2 Corintios 13, del 11 al 14. La verdad, estuve predicando de esto hace tiempo, pero es precioso cómo une oír. 2 Corintios 13, 11 al 14 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, que es lo mismo que santificaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una invitación constante para toda ocasión de considerar la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Todo esto, ¿sabes por qué? Por haber sido justificados por Dios. Entonces, primero era paz, segundo era gracia, tercero era esperanza, cuarto era el amor de Dios y el quinto es que somos salvos de la ira de Dios. A ver, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados otra vez, seremos salvos, ¿qué dice ahí? Por su vida. Gracias a Dios por la reconciliación con Dios. Gracias a Dios por la muerte de su Hijo. La ira que yo merecía fue descargada en Jesucristo. Por eso es que estamos agradecidos por su muerte, porque así somos salvos por su vida. La ira de Dios está sobre el incrédulo. Este famoso versículo que también usamos y tanto sabemos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No me había dado cuenta. Ahí al final, la ira de Dios está sobre él. Y de eso, hermanos, Dios nos ha librado. La ira de Dios se revela, como dije al principio, ¿os acordáis en Romanos 1:18? La ira de Dios se revela a causa de la maldad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En Efesios 2:3 dice que yo era hijo de ira, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Números 32:13 nos dice que fue la ira de Jehová la que ejecutó el castigo contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante
de Jehová. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos libra de la ira de Dios. Y el último es el gozo en el Señor. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te has dado cuenta, hermano, de en ese versículo? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos, ¿qué? Recibido, habiendo sido justificados. Esto no está aquí planeado, pero el Señor lo pone en mi corazón en este momento y no hay ningún problema. ¿Quieres ir en un momento a Romanos 3:27? De todas maneras, estamos a tiempo, tengo tiempo. ¿Quieres ir conmigo a Romanos 3:27? Bueno, lo que decía antes, el 25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira otra vez de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y llega el versículo 27 y parece que en aquella época ya había el mismo problema que hay hoy en día también. No, pero es que yo, cuando era chiquitito, allí en campamento, tomé una decisión. ¿Sí? ¿Os acordáis? Creo que lo dije también la última vez. No me importa repetirlo, pero no es la decisión la que te va a salvar, sino la dirección que tu vida está tomando ahora mismo. Incluso desde la decisión, ¿qué dirección está tomando tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Sabes que los demonios también creen y tiemblan? Por eso Pablo, ahora lo comprendo mejor, en el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Acaso es que no entendéis cuando digo que hemos sido justificados? No te has justificado tú. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque es por la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y vuelvo y repito, y os digo más, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, incluida la fe también. Dale tú a cualquier persona la posibilidad de salvarse por la ley. Toma, ahí tienes los 10 mandamientos. Haz esto y vivirás. Y si no se tira las manos a la cabeza y tú dices, pero ¿cómo voy yo a hacer esto? Es imposible. Es imposible. Entonces, nos gloriamos, hablando de el gozo en el Señor, nos gloriamos, como nos dice Romanos 5, 11, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios, ¿sí? Por quien hemos recibido la reconciliación, pero aunque parezca increíble, también nos gloriamos en las tribulaciones por el efecto que producen en nosotros, los creyentes. No es lo mismo con el incrédulo. Para él, la tribulación lo consume, lo amarga y tiene que recurrir a la sabiduría humana para lograr temporalmente poca cosa. Porque el incrédulo no tiene esperanza, por lo tanto sus tribulaciones son sin esperanza. Valga la redundancia. Un pozo sin fondo. Es por eso que tenemos, hermanos, que tener compasión y seguir orando por los nuestros,
que todavía no creen. Todos aquí tenemos familiares que seguro que les hemos hablado y seguimos dando buen testimonio delante de ellos, viviendo santamente, y siguen sin creer. Entonces debemos de seguir orando por los nuestros que no creen todavía y rogar al Dios del cielo por misericordia a sus almas. Hermanos, el gozo del Hijo de Dios no es de este mundo. Viene directamente de la comunión con el Espíritu Santo. Filipenses tiene mucho que enseñarnos sobre el gozo, con resultados, hermanos, espectaculares. Filipenses 4:4 hasta el 9 nos muestra el por qué nos podemos regocijar. El Señor, dice, está cerca. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Cuán cerca está, hermanos? Está en nosotros, está dentro de nosotros. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no estéis ansiosos por nada. La clave, la gratitud. Como dice el versículo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vale, así dice el versículo. Ahora oye esto. La clave en ese versículo es la gratitud. Gratitud al dar a conocer al Señor todas mis ansiedades. Con razón, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oramos al Señor, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Oramos al Señor. ¿Cómo? En toda oración y ruego. Eso quiere decir que cada vez que nos dirigimos al Señor, le contamos nuestras preocupaciones. Ahora, oye bien esto porque me encanta. En vez de ponernos a pensar en las preocupaciones, a pensar en ellas y hacernos mala sangre, se lo contamos al Señor, pero dándole las gracias por este problema y por este otro problema y disfrutando de cómo vienen a nuestra vida para probarnos y fortalecer nuestra fe al agarrarnos de la palabra. Dice un comentarista que estas pruebas son de muchos colores. ¿Sí? Un accidente en el coche, algo que se ha roto en la casa y a ver si el seguro me lo cubre, problemas con mi mujer, en el trabajo las cosas no me van bien, tengo un hijo que no hay manera. ¿Me estáis entendiendo? O sea, de muchas clases, de muchas clases. ¿Y vosotros creéis que todo eso se le escapa al Señor? No, nada, absolutamente nada. Él tiene contado nuestros pelos en la cabeza. Sí, imagínate. Cada una de ellas son para nosotros acercarnos y decirle, Señor, te voy a decir cómo me siento, pero te doy gracias. Yo no sé por qué mi vecino, lo que sea, pero te doy las gracias. Señor, ayúdame a buscarte a ti y ver cómo tú lo ves. ¿Sí? No hacerme yo mala sangre e ir al vecino y ¡ah! No, para nada. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, tengo más, pero la próxima vez pues continuaremos. Qué bendición, hermanos, que tenemos de haber sido justificados por Dios.
Repasamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos entrada a esta gracia, tenemos una esperanza que no avergüenza, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, somos salvos de la ira, y el final, ¿cuál era? Tenemos el gozo, nos gloriamos, gozo en el Señor, nos gloriamos en el Señor. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por la luz que recibimos en ella, la fortaleza, el fuerte consuelo, Señor. Ayúdanos en esta semana a confiar en ti, a disfrutar de la obra que tú estás haciendo en nosotros y ser nosotros obedientes, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Gracias, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Gracias por la obra que Cristo hizo por nosotros desde la cruz del Calvario, nos reconcilió con Él, con todas estas cosas que hemos visto. Y todo esto por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú pones tus ojos en Cristo, puedes estar seguro que tu esperanza está en las mejores manos. Tu confianza la has puesto en la mejor persona. Y tu vida está segura, tan segura, como la vida del Señor Jesucristo. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor os bendiga y de paz.